Desde épocas antiguas, las historias hablan de un antiguo demonio adorado antes de que el hombre se irguiera. Esta entidad oscura trae consigo la locura y el horror. Cómo se manifiesta ante bienvenidos quienes abren sus corazones al miedo santo. Gloria al Rey, gloria a Kumo y gloria a quienes prestan oídos. Llamamos al altar al macho cabrío, escupimos el nombre de Cristo y pedimos al demonio que preserve al monseñor de rostro. En toda Europa hay decenas de iglesias con imágenes sagradas que la gente les sigue rezando sin saber que fueron ocupadas para ritos satánicos y que al adorarlas, de cierta manera están adorando al demonio. Esta investigación que hice me perturbó bastante. Estamos en la Edad Media. Esta es una iglesia en la que todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, los campesinos, los feligreses, gente entregada a Dios entra, pone su corazón y pone su fe para rezarle a Dios Padre. Y ahí donde ellos mismos han entregado esta cosa tan delicada, el sacerdote decide traicionarlos y a medianoche llama a un grupo de personas, a un grupo secreto, a traer animales, tener sexo con ellos, sacrificarlos, torturar niños en nombre del diablo. Toma las imágenes, las escupe, las maldice. Luego cuando termina las vuelve a poner en su lugar. Llamamos al altar al macho cabrío, escupimos el nombre de Cristo y pedimos al demonio que preserve al monseñor de rostro oculto que ha renunciado a su nombre de bautismo y a Dios y a sus ataduras para entregarse al placer y al vicio en nombre de Satanás. Regresa, monseñor, con el chivo negro y vuelve a dar tu maldito oficio. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal Kumo Rey. Yo soy Iván González y soy quien escribe los cuentos que subo a este canal. También soy quien realiza las investigaciones como la del video pasado del Espejo del Este. Y para este video yo ya tenía escrito un cuento, ya lo tenía grabado. Para ello me había ayudado Adriana Vázquez, que fue la que dio voz al primer video de La Bruja, La Mirada de la Bruja. Pero cuando ya lo tenía grabado, cuando ya habíamos grabado y iba a editar, me di cuenta que, para ser sinceros, era un tema mucho más delicado de lo que el cuento estaba ofreciendo. En un momento les voy a explicar por qué. El tema del que quiero hablarles el día de hoy es la misa negra. Y me parece que este es uno de los temas más macabros, más terroríficos, más aterradores con los que yo me he encontrado. He buscado muchos temas de terror, he visto muchas películas, he leído bastantes narraciones, bastantes cuentos, muchos autores, distintos tipos de terror, pero sin duda alguna esto es lo que más me ha aterrado. Y les voy a decir por qué desde un inicio, sin dar muchos rodeos. A mí me aterra la idea de una misa negra porque proviene de un satanismo profundo, de un satanismo blasfemo desde el lugar más traicionero que puede existir. Porque la misa negra viene del catolicismo. La misa negra y la adoración de Satanás con este ritual nace en la Iglesia Católica. Y eso, no sé ustedes, pero a mí me llena de terror. Me llena de terror pensar que son justo altos mandos del catolicismo los que empiezan a adorar al diablo con esta práctica. Yo sé que hoy en día hay una imagen del satanismo bastante New Age, bastante pop, de un satanismo liberador, de un Satanás benevolente, de un Satanás que cuida y libera a las personas. Y esta imagen nació
como les dije, con el New Age, con gente como Anton LaVey, con la Biblia satánica y con varios movimientos que surgieron después de los 60s, pero originalmente no era así. Originalmente el satanismo no vino de esos lugares, ni siquiera del simple paganismo, por decirlo de alguna manera. El satanismo viene de sacerdotes renegados, de sacerdotes hartos de Dios. Y si se preguntan cómo puede ocurrir esto, les voy a dar un poquito de contexto. Durante la Edad Media estaba ocurriendo una crisis terrible en Europa. Una crisis en cuestión de salud, una crisis en cuestión de muertos, una crisis en cuestión de guerra, de peste, de hambruna. Pues sinceramente fue una época difícil para la humanidad y sobre todo para Europa, ¿no? Los sacerdotes, la Iglesia Católica en ese momento estaban prometiéndole al mundo que la entrega y su devoción a Dios los iba a liberar de todo esto. Los iba a liberar en vida y también ese sacrificio iba a traer un beneficio para la humanidad. Pero como ya sabemos, nada de esto ocurrió de inmediato. Por el contrario, Europa entera se estaba hundiendo cada vez más y más y más. Y esto trajo consigo una crisis moral en donde la gente ya no quería creer en esta palabra de Dios, ya no quería creer que de verdad Dios los iba a salvar. Estaban enojados con Dios. Había gente que estaba dedicando su vida de manera extraoficial al catolicismo. ¿A qué me refiero con esto? No eran sacerdotes, no eran clérigos, no eran monaguillos, no eran monjes. Eran personas de a pie, personas con muy pocos recursos que decían: está bien, yo voy a ser pobre porque eso es lo que quiere Dios. Y voy a dedicar mi vida a la flagelación, voy a azotarme todos los días hasta que Dios perdone nuestros pecados y nos libere de este castigo. Y junto con ellos también había un montón de sacerdotes y de monjes que estaban diciendo lo mismo. Estaban dedicando toda su vida a rezar por estos pecados, al parecer imperdonables, por los que Dios estaba castigando a la humanidad. Y no los estaban ayudando, no estaba habiendo un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que los sacerdotes, hartos, enojados, dicen: basta, es momento de darle una vuelta de tuerca a esto. Si Dios no me va a ayudar, quizás sea momento de voltear a ver a Satanás, a ver directamente al enemigo de Dios. Para mí es un poco difícil decir esto porque son las 12:22 de la noche y, como les dije, este tema sí me estremece, sí me hace reflexionar bastante, porque estos sacerdotes no solo estaban movidos por esta incomprensión. Sería casi noble entenderlos y decir: claro, es una de las peores épocas de la humanidad, cualquiera hubiera perdido la fe. Pero la verdad es que también había mucha ambición. Había una ambición espiritual y había una ambición material, porque muchos de estos altos mandos, ya no hablemos solo sacerdotes, sino cardenales, gente, arzobispos, gente que tiene poder en la iglesia, quería ser canonizada. En la Edad Media estaban naciendo nuevos santos, santos que habían estado en vida, en carne y hueso, presenciados por el resto de estos otros sacerdotes. Ellos los habían visto ser humanos, de repente morir, y pues por esta fe, por esta crisis de fe que estaba habiendo, el Vaticano, la iglesia decía: necesitamos más santos, a partir de ahora el que se portó muy bien va a ser santo. Y lo canonizaban, y de repente ya era parte de una orden celestial. Y ellos querían eso mismo, querían ascender a santos, y también antes de ascender a santos querían la abundancia en la tierra. Entonces no estaban teniendo nada de eso. No estaban volviéndose santos, no estaban subiendo de rango como ellos querían. No todos pueden llegar a ser papa, y eso ya es una desventaja de por sí que requiere bastante humildad para asumir un cargo. Y tampoco estaban salvando al mundo. Entonces, cuando deciden darle la espalda a Dios y tomar el camino de Satanás,
¿qué mejor manera de hacerlo que humillando a Dios? Esto es muy difícil de decir. Es muy difícil de decir esto porque eso fue lo que eligieron. Eligieron la humillación de Cristo y eligieron la humillación de Dios. Eligieron no solo darles la espalda y no solamente atacarlo, sino reducirlo, acabar con él. Y si ustedes tienen un poquito de conocimiento sobre el catolicismo, me refiero a lo más básico, si ustedes tomaron el catecismo, pues seguro sabrán que el mayor ritual en la Iglesia Católica es la misa, porque en la misa se celebra la comunión, que es la bajada de Cristo y su espíritu entrando a nosotros. Por eso es comunión, comulgamos con él, esto a través de la hostia. Entonces es un ritual. La misa en su conjunto está diseñada como ritual para recibir el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Y estos sacerdotes lo que dicen es: vamos a humillar el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a humillar esa alma dentro de nosotros. Vamos a humillar al Espíritu Santo. Vamos a humillar al Padre y a la Trinidad. ¿Qué mejor manera de hacerlo que humillando a la misa? Entonces, una misa negra solo puede ser oficiada por un sacerdote. Esto es clave. Esto es esencial. Tú, Juanito Pérez, en tu casa no puedes pararte y decir: hey, voy a hacer una misa negra, cáiganle a mi casa, vamos a sacar unas cervezas y vamos a invocar al diablo. No funciona así. Si tú estabas esperando en algún punto de tu creencia satánica hacer algo por el estilo, lamento informarte que no puedes. Para hacer una misa negra requieres ser un sacerdote. Requieres traicionar a Dios, traicionar a Cristo. Entonces, eran sacerdotes los que estaban haciendo estas misas negras. Y básicamente, para ya no darles más vueltas y poder continuar con esto, una misa negra es una misa oficiada por un sacerdote católico. Tiene que ser un sacerdote que aún sea practicante, un sacerdote que aún esté dado de alta en las filas del catolicismo romano, de la Iglesia Católica del Vaticano. Tiene que ser un sacerdote y tiene que estar dispuesto a renegar de Dios. Y ofrece una misa como a la que tú has ido, a la que se da así en tu iglesia más cercana. Pero aquí viene lo escalofriante: la misa se da al revés. La misa está completamente alrevesada para burlarse de ella, para burlarse de la comunión. Durante la misa, esto es bastante pesado para mí, no crean que estoy intentando ser dramático. Durante la misa, el sacerdote blasfema todo el tiempo. Se usan imágenes sagradas reales, es decir, estas estatuas que están en las iglesias, estas cruces, todo eso debe de venir de una iglesia real. No puede ser falso, no pueden comprar una y decir: esta la compramos, la ponemos aquí. No, tienen que ser imágenes bendecidas. Tienen que ser imágenes que hayan sido usadas para adorar a Dios. Tienen que ser imágenes donde la gente haya puesto su fe en Dios. Las toman, las traen y las blasfeman mientras dan la misa al revés. Con todas estas blasfemias escupen, vituperan. No voy a usar las palabras que ellos usan porque definitivamente no es esa mi intención. Pero básicamente la misa negra es un acto de blasfemia constante. Y a esto se le suma el sacrificio, normalmente de niños, normalmente de animales o niños. Porque dentro de la fe católica, dentro de la Biblia y todo este conjunto de creencias, no hay nada más sagrado que la vida. Lo que Dios creó fue vida. Entonces, al arrebatar tú la vida de un niño, estás ofendiendo la máxima creación de Dios. Al tú sacrificar a un animal, estás rompiendo uno de los mandamientos. Estás adorando, estás
haciendo adoraciones profanas. Entonces, cuando tú haces estas dos cosas dentro de la misa, estás haciendo todo lo prohibido dentro del máximo ritual que existe dentro de esta religión. Y además de todo esto, viene acompañado de una orgía. ¿Por qué? Porque se supone que un sacerdote ha renunciado a todos los placeres carnales. Ha renunciado al sexo, al orgasmo, al placer. Y ahora está traicionando eso y lo está haciendo dentro de la misa. ¿Ven cómo se van sumando todos estos elementos, como les dije, blasfemos y pesados? Después de todo esto, el sacerdote ofrece la misa en nombre del diablo y toma a la mujer con la que se realiza la orgía, o una de las mujeres, porque suele haber más de una, y usa su cuerpo como altar. El altar es otro elemento sagrado dentro del catolicismo, entonces se le sustituye por algo carnal, por una mujer, que además, recordemos, si hay un elemento machista en la religión católica, es que las mujeres tienen un rango menor al del hombre. Esto no es una invención mía, una interpretación mía. Pueden buscar ahí mucho sobre este tema, desde que una monja no puede ascender a puestos como un sacerdote, que quizás sería el más elemental o más visible materialmente de todos, o la idea de que Adán fue antes que la mujer, cuando en el mundo material, en el mundo real, sabemos que quien da a luz es la mujer. Entonces, esto es un poco una burla a la jerarquía abrámica católica, que toma a la mujer como representación de la tierra, de, por así llamarlo, la madre tierra, y sobre ella se pone el cáliz. Todo esto es, como les vengo insistiendo, una humillación para Dios Padre. Y en vez de usar la sangre de Cristo, el vino de consagrar, este elemento con el que se va a comulgar, normalmente se usa la sangre del sacrificio. Entonces, ya ahí ya estamos hablando del elemento principal de la misa, que es la sangre de Cristo. Y la hostia se escupe y se blasfema, se humilla, se pisotea, porque están renunciando a Cristo. Este tipo de misas fue practicada durante toda la Edad Media por sacerdotes. Y este tipo de personas encontraban patrocinio en gente muy importante de la época, como Gilles de Rais. Si alguna vez jugaron Age of Empires, seguramente conocen este nombre, o si han oído hablar de Juana de Arco, pues bueno, él era un mariscal en el rango. Era un personaje importante de la historia que fue apagado, que fue ocultado y que no tiene un peso tan importante, al menos popularmente hablando, como lo tiene Juana de Arco, porque se descubrió que él practicaba estas misas negras. Con el dinero, que era mucho el que él tenía, y organizaba orgías y organizaba misas negras con sacerdotes satánicos, en un acceso de locura que le vino después de estrés postraumático de la guerra. Él no lo declara así, más bien lo declara como un acto de total placer, un acto que le encanta. Él dice que desde la primera vez que estuvo en la guerra, lo que lo movió no fue Dios, sino su amor por matar. Pero obviamente, como fiel practicante de su época, no podía escaparse de las propias creencias, y esto le traía mucha culpa. Que la culpa es uno de los elementos principales dentro del catolicismo, porque la requieren para su fe. Cuando tú sientes culpa, lo que te corresponde hacer es ir a confesarte, porque la culpa viene del pecado, y eso es algo que experimentó Adán cuando vio su cuerpo desnudo. Experimentó culpa y requieres redención. Entonces Gilles de Rais, violando y torturando niños como lo hacía, sentía mucha culpa. Y después de cada uno de estos actos,
él trataba de redimirse en la religión católica. Eso lo hacía de día. Pero de noche le entraba de nuevo la locura y volvía a adorar al diablo. Y volvía a sacrificar niños. Y personajes como él abundaron en la Edad Media, empezaron a despoblar niños. ¿A qué me refiero con esta expresión? Pues bueno, estos personajes se acercaban a los pueblos y le decían a la gente: oye, tú, pequeño aldeano pobre, tienes un hijo y te gustaría que él sea algo más de lo que tú vas a hacer, sea alguien poderoso, algo que no le corresponde, porque en esa época se pensaba que cuando tú nacías en una posición debías permanecer en ella para siempre. No había este sentido aspiracional que tenemos hoy en día de querer ir más allá, de querer adquirir bienes, servicios y categorías más altas y más altas y más altas. Eso no se podía. Nacías campesino, morías campesino. Y ellos llegaban y decían: ¿sabes qué? Yo puedo retar esto. Tu hijo no tiene por qué meter las manos en estiércol para curtir cuero. Él puede ser un general, él puede ser un militar, él puede ser un clérigo. Él puede adquirir riqueza y poder si me lo entregas y yo me encargo de él. Obviamente la gente en esta ignorancia aceptaba. Decía: claro, yo lo que quiero es que mi hijo tenga mejores oportunidades que las que yo tengo. Le entregaban los niños a estas personas y estas personas, en vez de hacer eso, ya saben, violación y sacrificio. Y no solamente era ahí, sino que además monjes y monjas, en esta misma crisis, hartos de todo, empezaban a organizar estas mismas misas y una serie de orgías en las que las monjas terminaban embarazadas, tomaban a los fetos, a sus propios hijos, como sacrificio a Satanás, recién nacidos. Después, para ocultar estos pecados y además estos crímenes, los emparedaban, los metían dentro de las paredes de los conventos e iban creciendo los conventos. Entonces, cuando hablamos de misas negras, no hablamos de 7 integrantes de una banda de metal noruega quemando iglesias en nombre de su propio Dios, ni hablamos de narcosatánicos. Cuando hablamos de una misa negra, hablamos de católicos renunciando y ofreciendo su alma a Satanás. Hablamos de gente harta de su fe que decide cambiar de bando. Es una adoración al diablo bastante particular. Es una adoración bastante profunda, no solo como para decir creo en este demonio, sino para decir voy a luchar con él, contra quien alguna vez llamé Dios. Y una de las cosas que más me perturba de todo esto es que las imágenes que ellos tomaban de los templos no las destruían, sino todo lo contrario, las tomaban y las regresaban a las iglesias con el objetivo de que la gente ahora adorara al diablo sin saberlo. Entonces, en toda Europa hay decenas de iglesias con imágenes sagradas que la gente le sigue rezando sin saber que fueron ocupadas para ritos satánicos y que al adorarlas, de cierta manera están adorando al demonio. Era una práctica que se buscaba perpetuar al regresar las imágenes sagradas a las iglesias. Los papeles de quienes intervienen en este ritual son bastante complejos, tienen motivaciones bastante profundas, en el sentido de que son motivaciones espirituales que probablemente ninguno de nosotros vaya a experimentar. Y después de leer el cuento, me di cuenta que si yo dejaba en los personajes todas estas ideas, terminaba con un personaje abominable que probablemente no merecía el castigo que Dios dice que merece quien hace este tipo de cosas. Esta narrativa es degradante para todos. Es degradante para quien practica una fe católica, es degradante para quien se une al satanismo, porque los registros que tenemos de estas personas y de sus confesiones son de arrepentimiento.
son de gente que constantemente está sintiendo vergüenza de sus crímenes y que después de haber oficiado la misa, regresa con Dios y le dice: Dios, perdóname por lo que acabo de hacer. Entonces, ni ellos mismos estaban felices con todas estas barbaries. Y tampoco eran felices las mujeres que participaban en ello. Porque por un momento toda su dignidad, todo su cuerpo, todo lo que ellas eran, era solo un vehículo para la adoración del demonio. Y quiero que se detengan a pensar un poquito en esto, porque eso significa que toda su sexualidad estaba partida en dos lados: o la abstinencia para satisfacer a Dios, o el placer para satisfacer al demonio. No había un punto medio, era degradante. Participaban y ofrecían su alma al demonio, pero en su mayoría no era así. Los niños que ahí estaban tampoco estaban bajo su voluntad, eran torturados. Y me parece que es bastante delicado como para poner todo esto en un personaje, porque es castigarlo mucho. Y si ponemos eso sobre una mujer, es la parte esencial de la misa. Ella es el altar, ella es el altar sobre el que se va a practicar, y ella es la cúspide de la blasfemia con el acto sexual. Estamos dejando caer sobre una mujer un peso demasiado fuerte. Además de que la creencia era que al tener sexo con el demonio, o bueno, al tener sexo durante la misa, se tenía sexo con el demonio. Esta investigación que hice me perturbó bastante. Me perturbó que quienes realizan la misa y quienes practican esto sean los propios mandos de la iglesia. Quería compartírselos, quería que se espanten un poco a su propia manera, que tomen todo esto que les estoy diciendo y usen su imaginación para visualizar una iglesia. Estamos en la Edad Media. Esta es una iglesia en la que todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche, los campesinos, los feligreses, gente entregada a Dios entra, pone su corazón y pone su fe para rezarle a Dios Padre. Y ahí donde ellos mismos han entregado esta cosa tan delicada, el sacerdote decide traicionarlos y a medianoche llama a un grupo de personas, a un grupo secreto, a traer animales, tener sexo con ellos, sacrificarlos, torturar niños, en nombre del diablo. Toma las imágenes, las escupe, las maldice. Luego, cuando termina, las vuelve a poner en su lugar, y al día siguiente, el mismo campesino que había ido el día anterior regresa y vuelve a rezar, sin saber que ahora le está rezando a una imagen maldecida. Me gustaría que imaginen esto, que imaginen cómo se ve esta misa en medio de la noche, en la que supuestamente, en vez de bajar Cristo como baja Cristo en la misa convencional, baja el diablo. Quiero que se lo imaginen por un momento y vean lo perturbador que es, lo cínico y lo aterrador que puede ser. Lo que les quiero compartir ahora es un pedazo de este cuento. No voy a dejarles el cuento completo porque ya les dije que no creo que sea lo correcto, pero si algo me dejó esta historia fue el terror de imaginar a una persona dedicada a Dios decir las siguientes palabras: llamamos al altar al macho cabrío, escupimos el nombre de Cristo y pedimos al demonio que preserve al monseñor de rostro oculto que ha renunciado a su nombre de bautismo y a Dios y a sus ataduras para entregarse al placer y al vicio en nombre de Satanás. Regresa, monseñor, con el chivo negro y vuelve a dar tu maldito oficio. De nuevo,
Quiero que la práctica de terror de este video la realicen ustedes, con su imaginación, con lo que ahora saben sobre este tema. Este audio que están escuchando es el mismo que escucharon cuando inició este video. Les habló Iván en nombre de Kumo Rey. Espero que este video les haya mostrado otra manera de tener miedo y otra manera de ver las prácticas paganas y el satanismo. Si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenme un comentario de qué les pareció todo esto, qué opinan de este fenómeno. A mí, como ya les dije, de verdad me aterroriza. Y eso es todo. Muchas gracias por verme. También tengo aquí abajo mis redes sociales, chéquenlas. Ahí voy a estar subiendo contenido. También les dejo ahí donde leer mis cuentos. El próximo video les prometo que ahora sí va a ser un cuento. Ya lo tengo escrito, ya lo revisé. Me gustó bastante. Es sobre un par de amigos siendo acosados por el demonio en medio del bosque. Síganme y hasta la próxima. Queda cerrado el pacto con el rey. La comunión de Kumo prevalezca entre los discípulos de ellos en la locura. Que oiga quien tenga oídos para ello.